contar con la presencia en la Universidad de Guanajuato del doctor Marcelo Cavarossi, que es ampliamente conocido por los colegas politólogos y los estudiosos de ciencias políticas en América Latina. Marcelo Cavarossi es doctor por la Universidad de California, es uno de los pioneros de la ciencia política en América Latina y también en trabajos sobre democratización realizados con algunos ilustres colegas también, como Guillermo Donner, y colaborador, ¿no? Creador de uno de los centros de prestigio en Argentina, que fue el CEDES, y después fue es una persona que lideró la carrera de ciencia política en la Universidad Nacional de San Martín, donde se formaron generaciones de politólogos de Argentina y también de América Latina a nivel de posgrado, de maestría y doctorado. Ha realizado estancias en universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina, y en los últimos años se ha ocupado fundamentalmente de la comparación y un análisis en profundidad de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Bolivia, ¿no? Brasil y México. Y digamos, trabajó en México durante algunos años, donde en la Flaxo, donde fue el fundador del doctorado en ciencia política que actualmente existe Decía nuestro colega que graduó en Flaxo, México, exactamente. El doctor Alex es uno de los productos, digamos, de ese doctorado de Flaxo, México. Así que bueno, de lo que vamos a hablar, ustedes saben, la ciencia política y la ciencia social en general es un sistema abierto, que toma las tradiciones del pasado de la disciplina, pero al mismo tiempo siempre está analizando lo que ocurre en el contexto, y entonces uno de los elementos que hoy generan la nueva emergencia, digamos, y las nuevas emergencias socioeconómicas y políticas en la región tienen que ver con la desafección, ¿no? El distanciamiento, los problemas de representación política de los ciudadanos con los políticos, ¿no? Y el surgimiento a partir de ahí de nuevas estructuras, los partidos personales, los líderes sorprendentes, a veces con muy poca carrera política, o sea, actores nuevos que son de pronto los encargados de canalizar demandas muy exigentes, ¿no? Esto se hizo durante el siglo XX en gran parte a través de canales más institucionalizados, y últimamente con fenómenos como los que han aparecido en América Latina, resulta, digamos, nuevo, ¿no? Resulta nuevo y resulta curioso, ¿no? Y es hoy objeto de análisis. Entonces, la conferencia de Marcelo es sobre crisis de la democracia, desafección y tres escenarios, ¿no? Que son los que va a plantear. Así que bueno, rápidamente, digamos, adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por esta invitación tan gentil. Sí, quizás te voy a decir, Erika, ¿quieres decir algo sobre el...? No, que estamos simplemente muy contentos de recibirlo, doctor Marcelo. Creo que esta charla que va a dar va a ser de mucha utilidad para nuestros estudiantes de ciencia política, y aquí siempre va a tener va a ser bien recibido, va a tener los brazos abiertos. No, muchas gracias, es un honor. Ya lo siento, esa buena recepción, y te lo agradezco. Y por supuesto a Juan, somos colegas desde hace muchos años también, conocerlos y conocerlos a todos ustedes me encanta. Bueno, como decía Juan,
he vivido bastante tiempo en México, pero en la época que creamos el doctorado allá en la Flaxo, y mi experiencia mexicana estuvo siempre muy centrada en el DF. Entonces, aparte de los vicios de los argentinos, agrego la de los chilangos. Así que descuenten en mi conversación con ustedes esos problemas, trátenme con cariño a pesar de ese doble linaje. Un placer acá estar en León, porque no conocía ni la universidad ni León. Nunca había estado en León, le decía a Erika. Creo que conocí todo México de sur a norte, conozco mucho la frontera norte, conozco mucho el sur, todas las ciudades, Puebla, Toluca, Tlaxcala, todo alrededor del DF, pero Guanajuato había venido, por supuesto, y Querétaro con fines turísticos, pero nunca había tenido la oportunidad de estar en la Universidad de León, así que un agradecimiento muy sentido esta oportunidad de charlar con ustedes. Mi conversación, voy a presentar, como van a ver ustedes, 5 procesos, los voy a listar simplemente, y a partir de esos 5 procesos que tienen diferentes intensidades según de qué país o de qué región de América Latina estemos hablando, voy a tratar de distinguir, como adelantaba Juan, 3 escenarios bastante diferentes en nuestra región. Partiendo de una cosa que también se vincula con lo que comentaba Juan al principio, que cómo no simplemente tratar de reaccionar frente a los procesos que se están dando en la región y en el mundo con la democracia, a partir también yo diría, del desconcierto de la ciencia política, de las ciencias sociales frente a estos nuevos fenómenos. Entonces, un comentario frente a colegas jóvenes, estudiantes como ustedes, muchos de ustedes, es que todo ese acervo, a mi juicio, lo tenemos que leer, lo tenemos que aprender, pero tomarlo críticamente también, ¿no? Porque efectivamente la ciencia política está desconcertada. Esto es bastante importante en el proceso de formación de los estudiantes, porque creo que muchos de los colegas a veces se aferran a ciertas categorías convencionales, ¿no? Como si el recitado de esas categorías convencionales fuera así simplemente una verdad revelada que tenemos que aprender como un canon. Y yo creo que hay que aprender, hay que leer todo eso, hay que deglutirlo, pero al mismo tiempo con la sensación, si ustedes comparten ese diagnóstico, de que esta ciencia está desconcertada frente a los fenómenos que se están dando en los últimos 35, 40 años, no solo en América Latina, sino en el mundo. De algún modo, uno podría señalar que un momento de inicio de este desconcierto es la década del 90. ¿Por qué la década del 90? Porque se producen en ese momento una serie de fenómenos que en el impulso de la caída del bloque soviético, paralelamente a esa caída del bloque soviético, esta caída político-militar tuvo un impacto mucho más importante político-cultural en el mundo, no solo en América Latina, pero especialmente en América Latina, que esa caída del bloque soviético contribuyó, yo diría, a deshacer definitivamente lo que podríamos llamar la utopía socialista como modelo alternativo, ¿no? Que esa utopía que había sido asumida o atacada a lo largo de buena parte del siglo pasado y que estaba, por supuesto, vinculada a la fenomenología mundial de la Guerra Fría, se desvanece la utopía.
Y en ese panorama de fines de la década del 80, principios de la década del 90, aparecen visiones que dicen, bueno, el mundo se desliza, no solo América Latina, a una confluencia feliz, ¿no? La confluencia feliz de democracia y capitalismo. Es decir, dos procesos que históricamente habían estado en tensión. Esto es muy importante marcarlo. El capitalismo no nace con democracias. Me estoy refiriendo al corazón de ese capitalismo en el mundo del Atlántico Norte, en Europa Occidental y Estados Unidos. No nace como un fenómeno democrático, sino como un fenómeno exclusivista, aristocrático, pujante, dinámico, por supuesto, pero en el cual la participación popular no era un componente. La participación, si uno ve las cifras de participación hasta principios del siglo, incluso en los países más avanzados no llegaban al 10%. Eso efectivamente es un fenómeno del siglo XX, pero con la caída del bloque soviético y la desaparición del enemigo y la evaporación de alguna manera de la utopía socialista, aparecen lecturas simplistas, por ejemplo, de Fukuyama. Fukuyama no era simplista, pero se hace una lectura simplista de muchas de las cosas que decía Fukuyama, dice Fukuyama, y dice, bueno, el mundo marcha hacia el fin de la historia. El fin de la historia es, vamos a ser todos felices en un mundo capitalista y democrático. Bueno, el mundo, el siglo XXI comienza, fines ya del pasado, nos comienza a mostrar que esa confluencia era una fantasía. Era una fantasía. La felicidad también siempre es una fantasía. Ahí quiero marcar 5 procesos que a mi juicio señalan la endeblez de esa propuesta, que incluso fue asumida mucho por la ciencia política, ¿no? Entonces uno revisa buena parte de la literatura que tenemos todavía que deglutir o de analizar en nuestras clases o en nuestros trabajos, y bueno, era transiciones a la democracia, modalidad de democracia, el énfasis en el juego institucional, los partidos políticos y demás. De ninguna manera estoy diciendo que esto no sea importante. Esto es central. Pero tenemos que al mismo tiempo aproximarnos a todas estas herramientas y a los procesos a los cuales esas herramientas quieren analizar con mucha cautela. Mencionaba partidos políticos. Primer rasgo, entonces, de estos problemas que empiezan a marcarse. Década del 90 es en el mundo central, y ahí me refiero a un ejemplo de un país que Juan conoce mucho mejor que yo porque hizo el doctorado ahí. En la década del 90 en Italia se deshace lo que era uno de los sistemas de partidos más sólidos del occidente, que era un sistema de partidos donde había una derecha predominante, la democracia cristiana, una izquierda muy fuerte, Partido Comunista sobre todo, Partido Socialista, y pequeños partidos que configuraban un sistema parlamentario, parecía muy sólido. Y ahí, no accidentalmente, el detonante tiene que ver con un fenómeno de corrupción, y no solo de los partidos y del gobierno, sino por supuesto de los grandes grupos empresariales también. El fenómeno de Mani Pulite, que en 1992 derrumba ese sistema partidario, empieza a derrumbar el sistema partidario, que se había centrado en ese momento en el Partido Socialista, con su aliado el comunismo, y en un par de años los 3 partidos esos centrales, socialismo, Partido Comunista y Democracia Cristiana, medio como que se casi disuelven. Y aparece 2 años después, 1994, enfatizo ese año porque el nombre de Berlusconi, que es el que llega a
al cargo de primer ministro en Italia, coincide en 1994 con un fenómeno mexicano también, que presencié directamente, que comienza el derrumbe del PRI, ¿no? Con el triunfo de Zedillo en la elección presidencial del 94, pero ahí en Flaxo, México, estábamos, el director de Flaxo en ese momento trabajaba mucho con Zedillo, este señor que de repente se convierte en candidato presidencial porque lo asesinan a Colosio, preside yo diría el definitivo caso del PRI, dejando de lado la vuelta de ese grupito de Atlacomulco con Peña Nieto, que es un fenómeno extraño, pero que no revierte esa decadencia del PRI, que coincide, fíjense ustedes, en 94 llega Berlusconi, en México llega Zedillo, que preside, es el primer presidente que no puede controlar su sucesión, ¿no? Un rasgo fundamental de cómo funcionaba la política mexicana hasta Salinas. Y, ahora después voy a ir a eso, produce muy temporariamente, después en el 2000, un espejismo, que es el espejismo del sistema tripartidario, ¿no? Gana el PAN, pero están los otros dos partidos importantes, el PRD y el PRI. Entonces México por fin, poco más tarde que otros países de América Latina, llega, qué maravilla, a un sistema de partidos, de partidos múltiples, tripartidario, democracia. Esto es extraordinario. Bueno, entonces, primer rasgo que quiero marcar es ese comienzo de ese fenómeno de crisis cada vez más grave, porque estos 30 años que vienen desde ahí, todos estos procesos de crisis de la forma partido, de la institución partido político, es una crisis generalizada en el mundo occidental, ¿no? Porque es un fenómeno, los partidos políticos son un fenómeno del mundo occidental. No podemos pensar ¿qué es un partido político? No se puede pensar aplicándolo a Irán o aplicándolo a África o incluso aplicándolo en prácticamente toda Asia. Hay que ver el fenómeno de India. La India es un caso extraño, muy importante. Pero la crisis de la forma partido político. Esto es un dato fundamental. Segundo dato, segundo rasgo, ya más referido a América Latina, es que el siglo pasado culmina en una gravísima crisis económica, que un excelente economista colombiano, José Ocampo, llamó la crisis de la media década perdida, que va de 1998 al 2003. Recomiendo a todos los estudiantes, los que no son de economía, de ciencias sociales, que lean un artículo que se llama América Latina en el siglo XX, de este señor José Fernando Ocampo, que después fue secretario general de la CEPAL, muy importante. El artículo ese apareció en México en el trimestre económico. Después, hace poco, fue ministro de Hacienda del gobierno de Petro. Como ustedes saben, el gobierno de Petro es de izquierda en Colombia. No sé por qué se pelearon Petro y Ocampo. Sí, Ocampo parece que era más sensato que Petro. Lo echó a Ocampo, pero es un economista notable y él describe las características de esta crisis de la media década perdida, ¿no? Que tuvo que ver con una recesión económica generalizada en toda la región entra en crisis, desde México hasta Argentina. El único país que no tuvo crecimiento negativo en esos años fue Chile, pero también bajó mucho el crecimiento económico en Chile, República Dominicana, pero las estadísticas de República Dominicana no son confiables. ¿Por qué es importante esa crisis, la del fin del siglo? Porque durante la década del 90 en varios países se habían dado los primeros experimentos neoliberales en democracia, ¿no? Ejemplo Argentina, ejemplo Perú, semidemocracia en Perú porque había comenzado medio con un semigolpe, Bolivia,
Brasil, ¿no? Habían tenido experimentos neoliberales que parecía que cambiaban el modelo económico dada la crisis del viejo modelo desarrollista, sustitutivo de importaciones y demás, estatista de buena parte del siglo XX, que sobre todo en los países más desarrollados como México habían predominado. Bueno, en la década del 90 se dan los primeros proyectos neoliberales, y esos proyectos neoliberales hacen crisis en ese fin de siglo. Entonces es importante marcar eso, que hay una crisis del primer conjunto de proyectos neoliberales en democracia, porque ya había habido un par de proyectos neoliberales en dictadura, sobre todo el de Chile, con Pinochet. Segundo rasgo. Entonces. Tercer rasgo, comienzo del siglo ya de este siglo actual, el fracaso de la dupla Bush-Cheney, que ganan la elección medio fraudulentamente, esa elección de principio del siglo frente a Gore, y Bush-Cheney llegan con un fuerte proyecto de cambiar el modelo hegemónico, ¿no? Acá se trata efectivamente de dejar de lado las tibiezas de sus predecesores frente a los procesos no solo en América Latina, sino sobre todo en el Medio Oriente, y acá de lo que se trata es de, empleando la vieja metáfora de Taylor, el garrote hay que usarlo de vez en cuando, sobre todo cuando se portan mal, ¿no? Los que debían portarse bien. Entonces, y por supuesto, el ejemplo más importante de eso fue la guerra de Irak, ¿no? Que intervienen ahí también mintiendo, que el Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que por supuesto no tenía. Y ese proyecto de Bush-Cheney, que se inaugura en 2002, aterriza muy explícitamente en América Latina. ¿Por qué? Dejando de lado la experiencia acumulada en México con el TLC, Cheney, Bush proponen el ALCA, o sea, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que proponen a toda la región. Y en ese sentido hay un episodio que tuve oportunidad de presenciarlo porque se dio en Argentina. Llega Bush como presidente a la reunión, una reunión que se hace en una ciudad turística de Argentina que se llama Mar del Plata, 2005, para proponer el ALCA. Están ahí Lula, presidente de Brasil, Chávez, presidente de Venezuela, Kirchner, presidente de Argentina, y Chávez le responde a Bush: ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ALCA nunca arrancó. En ese sentido, ese fracaso de Estados Unidos se da dentro de un marco en todo el mundo descrédito político-cultural de Estados Unidos. Cuando digo descrédito político-cultural, no estoy diciendo retroceso militar de ninguna manera, ni económico, pero sí descrédito político-cultural. Y en ese contexto uno tiene que empezar a entender un corolario de ese descrédito, que es que en varios países de América del Sur surgen proyectos que se autotitulan de izquierda. Chávez, sobre todo en Venezuela, que es el más vociferante, por llamarlo de alguna manera, de Kirchner, Lula, Evo Morales en Bolivia, que marcan esta combinación de descrédito de Estados Unidos, descrédito político-cultural de Estados Unidos y emergencia de estos proyectos de izquierda, marca el comienzo de la
del siglo XXI, en coincidencia con algo que tiene que ver con el tercer fenómeno, que tiene un impacto muy importante en América Latina, sobre todo en América del Sur, más que en México y en América Central, que es la emergencia de China como potencia económico-industrial, y en parte militar también, pero sobre todo económico-industrial, exportadora e importadora en relación a América Latina, sobre todo en relación a América del Sur. Si uno mira la economía de América del Sur, más que la de México y Centroamérica, en la actualidad, aunque algo hay también en México, hay que reparar en la coincidencia que se da entre esos proyectos de izquierda, y otros que no son de izquierda también, y un auge económico de América del Sur. ¿Por qué? Por el auge del precio de los commodities exportables. Entonces, en América Latina del Pacífico, o sea, lo que podríamos decir en América del Sur, la América Latina andina, ese auge tiene que ver con los commodities mineros, el cobre, sobre todo, pero no solo el cobre. Ahí no solo sigue creciendo Chile, que se convierte en el primer productor mundial, ya había sido muy importante en todo el siglo XX, sino que además de Chile, Perú está en este momento, es el segundo o tercer productor mundial de cobre. Y estábamos comentando con Juan, ¿quiénes son las principales empresas productoras de cobre en Perú después de una primera onda de empresas australianas y canadienses? Son chinas, todas, casi todas. Entonces, en América Latina Andina, exportación de minerales, sobre todo, no estoy diciendo solo minerales, petróleo venezolano, por supuesto, aunque Venezuela no es parte de la América Latina Andina, vamos a ver por qué. Y del lado del Atlántico, del lado oriental, exportaciones agrícolas ganaderas, la soya, las carnes, el trigo, el maíz, que sobre todo Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay exportan ¿a quién? A China. Entonces eso produce al mismo tiempo un breve crecimiento, un breve periodo de mucho crecimiento económico, en el cual se apoyan estos proyectos de izquierda. Ese es el cuarto fenómeno, entonces, la emergencia de China y la importancia que tiene esa emergencia de China como socia comercial de América Latina. El quinto fenómeno es el que refería hace un momento, mexicano, que es el hecho de que ya la década del 90 y la primera década del siglo actual marca el definitivo colapso del viejo proyecto que podríamos llamar revolucionario institucional. Es decir, ese proyecto político y de país, que ya su crisis había empezado incluso antes que Zedillo y que Salinas, por supuesto, porque Salinas, como ustedes saben, trata de remediarlo con el TLC y todas las cosas que hace Salinas, pero ya venía desde la década del 80 eso, incluso de fin de la década del 70, con Echeverría y López Portillo. Ese modelo ya efectivamente se muestra que es un proyecto caduco y se consolida un nuevo proyecto de México como acoplado asimétricamente, integrado asimétricamente a el modelo norteamericano, a la economía norteamericana. Por supuesto, no solo vinculado con las exportaciones e importaciones, sino una serie de fenómenos culturales y económicos, la importancia de las remesas para la sociedad mexicana, etc. Es decir, ese modelo y además lo que parecía, como decía hace un momento, la emergencia de un sistema tripartidario, ¿no? Acá tenemos incluso pierde por primera vez el PRI en el 2000, entonces gana el PAN claramente, gana el PAN nuevamente en el 2006, no tan claramente, ¿no? Como ustedes saben, fue una elección un poco teñida. Ayer estaba escuchando a López Obrador y reiteró
interpretación de que hubo fraude en esas elecciones del 2006, pero parecía que México, PRD, ya con López Obrador como principal estandarte de eso, el PAN, que gana una nueva elección, y el PRI, que nunca perdió importancia, pero se mantenía en el Estado de México, ¿no? De la cual, como ustedes saben, emerge después, 6 años después, Peña Nieto. Bueno, ese era el panorama hace 20 años atrás, con bastantes signos, parecía, esperanzadores, ¿no? No nos gustaban algunas cosas, pero parecía que... ¿Cómo es la situación actual? ¿Cómo describiría yo la situación actual que, y disculpen que vengo de un país que estamos ahora metidos en una experiencia que no sabemos dónde termina, con un personaje, en fin, no Famoso. sé, ¿cómo? Famoso. Famoso, sí. Eso es, sin duda. Después de, fíjense ustedes, Maradona, Messi, Milei. Tenemos así, siempre producimos esas Y Menem, claro, esos impactos, ¿no? Bueno, entonces, dado que yo estoy un poco acongojado, sí, me gustaba mucho Maradona, me gusta mucho Messi, pero Milei no me gusta. Perdonen que el análisis que voy a hacer, a lo mejor está un poco impregnado de ese espíritu de momento, ni siquiera de época, es de más que tristeza, en fin, no sé dónde vamos en nuestro país. Y dentro de ese clima de mi mente, presento 3 escenarios. Primer escenario, el más trágico. Es un escenario trágico. El escenario que yo llamaría caribeño centroamericano. El escenario caribeño centroamericano. Es decir, caribeño centroamericano implica Venezuela, es un país caribeño, Venezuela, el único país caribeño de América del Sur. Bueno, están Guyana y eso, pero de los países de América Latina. Venezuela, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico y Jamaica. Yo también incluiría eso, Puerto Rico, a pesar de ser un Estado libre asociado, está totalmente dentro de este síndrome también. Y los países centroamericanos. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica, un poco menos. Los países centroamericanos donde aparecen opciones de izquierda y de derecha. Izquierda sería la Nicaragua del sandinismo, con esta vuelta de Ortega en 2006, penosa. Y el otro ejemplo penoso en el otro extremo, el de Bukele en El Salvador. Ahí ustedes habrán visto que su vecino Guatemala ha tenido un dato, yo creo, positivo las últimas semanas, meses, que han permitido que asumiera Arévalo, que ganó las elecciones, pero no querían dejarlo asumir la presidencia. Arévalo es un nombre, como si no recuerdan, hijo de un gran presidente guatemalteco de la década del 40, que por supuesto fue el protagonista de un intento de hacer de Guatemala un país que corta a Estados Unidos con la invasión, cuando deponen al sucesor de Arévalo, Arbenz, pero Arévalo es el hijo de aquel Arévalo, un personaje parece bastante... Pero lamentablemente creo que en Guatemala no hay espacio para este proceso, dado la realidad, espacio sociológico, dado lo que pasa en Centroamérica, el fenómeno inmigratorio, el fenómeno criminal, etc. Parece que tiene muy poco espacio. Y este proceso es trágico, vamos a ver por qué, porque más allá de las opciones de izquierda o derecha, que se autotitulan de izquierda o derecha, ahora Bukele está participando hoy, mañana, con el presidente argentino en una conferencia en Estados Unidos de la ultraderecha, ¿no? Más allá de que se presenten de derecha, de izquierda, estos son
parte de un proceso no solo político, sino de destrucción de sociedad. Estas sociedades se están destruyendo. Se está destruyendo el lazo social mínimo, la idea de pertenencia a algo, no ya de pertenencia a ser partidario de un partido o algo, sino dónde estamos. Y por supuesto, como ustedes saben, porque lo viven todos los días ustedes más que nosotros, aunque nosotros tenemos en Argentina también una importante inmigración venezolana, Chile una importante inmigración haitiana, que en el caso de Chile los haitianos están sufriendo como locos, porque están muchos de los haitianos que están ahí en el Darién, empezando el camino para después la Bestia y todo ese el camino hacia la frontera acá en el norte, empiezan en Chile, porque llegaron muchos haitianos chilenos, haitianos a Chile durante estos últimos 15 años, que ahora se están, porque los tratan, es decir, yo enseño en Chile hace 3 o 4 años antes de la pandemia, estuve dando clase en una universidad muy linda de Chile, la Universidad de Santiago de Chile, y uno ve cómo los chilenos tratan a los haitianos, ¿no? Están yéndose los haitianos de Chile, a pesar de que desde el punto de vista económico no les va tan mal, les van por supuesto mucho mejor que en Haití. Y todo ese fenómeno tiene que ver con el fenómeno migratorio, ¿no? Que en esta América del Caribe centroamericano es un fenómeno terrible, ¿no? Primer escenario, entonces. Segundo escenario, el sudamericano. El sudamericano, en el cual un dato muy importante, que por supuesto se replica a nivel de toda la región, pero que en América del Sur tiene más relevancia, todavía más peso, desde el punto de vista de construir economías viables. América del Sur no es viable si no se construye una opción regional, tipo la Unión Europea. El funcionamiento de cada uno de los países de América Latina, incluso esa importante economía como la de Brasil, que es una economía bastante importante a nivel mundial, sin embargo, no es viable ninguna de esas economías, menos la de los países más chicos. No es viable pensada nacionalmente. Por eso, en la década del 90 empezó un proceso bastante promisorio que se llamaba el Mercosur, 4 países, pero que se ha ido disolviendo. Ese proceso no solo de unión comercial, que eso es el Mercosur, nada más que eso, incluso retrocediendo, sino también de unión económica más integral. Es la única posibilidad de América del Sur. Construir una unidad, integración, más allá de los signos políticos y políticos de cada gobierno. Bueno, eso fracasó, viene fracasando en América del Sur. Uno podría preguntarse si no sería una opción para toda América Latina, pero por lo menos es la única opción posible para construir economías viables en América del Sur. Esta unidad no se ha dado y después de bandazos hacia la izquierda, hacia la derecha, según país veamos. En Uruguay ha habido cambios a izquierda-derecha, en Argentina partidos que se dicen de izquierda, el peronismo, opciones de centro-derecha, una que ahora se asume como de derecha, como es el caso de Milei y demás. Pero ahí en América del Sur lo que tenemos, yo diría, son 2 anacronismos. Un primer anacronismo, que es el anacronismo chavista. Porque ¿qué era el anacronismo de Chávez, de alguna manera de Lula en Brasil? Lula, sin embargo, Lula lo hace de una manera mucho más matizada, mucho más inteligente que Chávez. Los Kirchner en Argentina, Evo en Bolivia, apoyándose en el auge de los commodities, se puede volver al modelo industrial estatista o exportador industrial estatista petrolero, en el caso venezolano. Se puede construir una cosa que integre más a las sociedades, crecimiento económico, proyectos de igualación social, pero entonces el primer anacronismo es reconstruir el estatismo de mediados del siglo XX. La década del 40, década del 50, década del 60,
que en países, sobre todo en Brasil y México, fue un proyecto relativamente exitoso desde el punto de vista, no tanto de igualdad social, pero sí desde el punto de vista de dinamismo económico. Bueno, ese es un anacronismo, eso no va más en el mundo actual, no funciona. No funciona, ahora voy a dar algunas razones por qué es imposible pensar en un modelo de economía cerrada, estatista, industrialista, en cualquier parte del mundo no central. Entonces, primer anacronismo, el estatismo. El otro anacronismo es la opción de mercado. ¿No? Que Milei es un ejemplo en Argentina. El problema se arregla con liquidar el Estado, dice incluso Milei dice el Estado es criminal. Al mismo tiempo dice el Estado soy yo, aunque no lo dice, lo actúa. Lo dice Kast, que probablemente gane la próxima elección en Chile, la ultraderecha chilena. Lo implementan en la práctica el actual gobierno de Perú, después del fracaso ahí de una cosa medio patética con Castillo. Y Milei, Kast, Bolsonaro de alguna manera, aunque Bolsonaro en Brasil lo dice de una manera más matizada, dicen, bueno, todo se arregla volviendo a la lógica del mercado. ¿No? Hay que volver al mercado, ignorando además son gente que no lee la historia, porque cuando uno ve la historia del capitalismo, siempre, incluso el capitalismo que se decía de libre empresa y demás, se apoyó en un Estado fuerte. ¿No? Se apoyó en un Estado fuerte. Hoy estaba escuchando una entrevista muy interesante de Milton Friedman. Milton Friedman, como ustedes saben, fue un economista de Chicago, norteamericano, premio Nobel de Economía, uno de los padres del pensamiento neoliberal, que Milei, con Kast, Bolsonaro, repiten como el inspirador de sus ideas. ¿Qué decía Friedman en 1971, entrevista vieja? ¿Quiénes son los dos principales transgresores de la lógica de mercado? Por supuesto los políticos y los empresarios. Los empresarios. Porque efectivamente los empresarios, la mayoría de los empresarios dicen mercado para los otros, subvenciones y beneficios impositivos para mí. Esa es la lógica empresarial, no solo en América Latina, es la lógica empresarial en el capitalismo. ¿No? Y lo dice Milton Friedman, es una entrevista estupenda esa. Lo dice Milton Friedman, no lo dice un economista progresista, lo dice un economista de derecha. Entonces, la utopía esta de mercado es un anacronismo, eso no va a ningún lado. Y esa utopía tiene mucha fuerza en este momento en América del Sur, la utopía de mercado. Con el inesperado triunfo de Milei en la Argentina y el posible éxito de Kast en Chile, la derrota segura de Petro en Colombia, va a venir un señor de ultraderecha en Colombia en la próxima elección presidencial también. En estos dos procesos, en el proceso centroamericano-caribeño, de este escenario centroamericano-caribeño y en el escenario sudamericano, quiero marcar dos elementos que aparecen ahí. Dos lógicas destructivas que de alguna manera desgranan o ejemplifican lo que yo llamaba hace un momento destrucción de sociedad. La inmigración es una destrucción de sociedad. Venezuela tiene casi 7 millones de emigrados en los últimos 15. 7 millones de emigrados. Es una cosa espantosa. Además, si uno ve en Venezuela, quienes se van son, sobre todo, no solo, pero sobre todo, hombres de 15 a 50 años. Hombres de 15 a 50 años. ¿Qué quiere decir? Que se quedan los viejos, los jóvenes y las mujeres jefas de hogar. ¿No? Es decir, condenando a Venezuela a un futuro cada vez más tétrico. Venezuela, Cuba, ni que hablar, la verdad. ¿No? Cuba es
un ejemplo de Venezuela exagerado, ¿no? El proceso de destrucción social en Cuba es inenarrable. Y cada salida, ahora estamos de nuevo en una salida de cubanos, de venezolanos, fortísima. Cuando uno ve las estadísticas del Darién, ustedes no sé si vieron los videos que hay de las experiencias de los que transitan esa franja. Yo como voy seguido a Colombia, como ustedes saben, el Darién es sobre todo colombiano y en parte Panamá. ¿Por qué existe el Darién? Porque Panamá desde hace 60 años no quiere construir carreteras en el Darién. ¿Por qué? Porque vienen los colombianos. O sea, vienen los narcos colombianos. Entonces, Panamá ha dejado, y Colombia no ha hecho mucho, porque es una región muy pobre, muy afro de Colombia, la zona del Darién, el norte del Chocó, Urabá, la parte de Antioquia y demás, que muy, muy pobre, no hay la más mínima infraestructura, o sea, los pobres, porque son sobre todo pobres, venezolanos, centroamericanos también, que llegan ahí, caribeños, argentinos, ahora también hay argentinos en el Darién, brasileños, todos los que caminan el Darién, esos casi 200 kilómetros que es caminarlos, cuando digo caminan es caminarlos, ¿no? Porque así se pasa esa selva, es una selva tropical, impenetrable, es terrible. Y el hecho que además tengan que llegar acá, algunos subirse a la bestia, bueno, es una experiencia aterradora esa. Y es la experiencia de muchos centroamericanos, de muchos caribeños, los centroamericanos no porque están arriba, los caribeños porque muchos de los haitianos van por ahí, y muchos sudamericanos en este momento que emigran por ahí, pero no solo los que emigran a través del Darién, todos los que tratan ya de, incluso ya llegados a México, saltar la verja ahí. Es un proceso que marca ¿qué? La destrucción del tejido social sudamericano y centroamericano. Entonces, este fenómeno que Albert Hirschman, ese gran economista alemán norteamericano, teoriza o analíticamente lo describe como un fenómeno de exit, ¿no? Tiene un libro extraordinario de Exit, Voice and Loyalty, en el cual él analiza estos procesos, y esto es la salida, como manera de decir, bueno, esto acá no da más. Por supuesto hay un proceso de exit empresarial también, ¿no? De los que el exit se hace no caminando, sino marcando una tecla y sacando los capitales. Este proceso de exit es un proceso de exit que podríamos decir también ya extremadamente en países como Argentina, como Uruguay, como Brasil, se manifiesta como un exit hacia adentro. No solo hay un exit del emigrado, sino del exit de la sociedad. Hay millones de sudamericanos, también centroamericanos, que dejan de estar en la sociedad. Incluso hay en Sudamérica, en países donde las nacionalidades son muy fuertes, como Argentina o Chile, Brasil, Bolivia, Perú, eso se expresa como una pérdida de sentido nacional, ¿no? ¿Qué soy yo? Se dice alguien que vive en una villa miseria, como lo llamamos la favela, en Sudamérica, ya no se siente parte de una sociedad. Y por supuesto, esto muy correlacionado con el segundo fenómeno, que es la expansión de lo que yo llamaría los microestados. Los microestados, que no son solo los microestados de la criminalidad, por supuesto, los microestados de la criminalidad son muy importantes, de la narcocriminalidad, es un fenómeno de toda la región decisivo, pero que esto lo marcaba este colega uruguayo que te decía el otro día que es un fenómeno todavía más grave cuando uno ve que esta expansión de la criminalidad, porque ¿qué es lo más trágico de este segundo fenómeno?
La violencia, muerte, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿cuántos muertos hay en nuestros países? Esto también alcanza a México también, que tienen que ver con estos procesos de destrucción social. Pero Juan Pablo Luna, este sociólogo uruguayo, muy gran sociólogo uruguayo, decía, bueno, pero desde el punto de vista del impacto en la sociedad, en el funcionamiento de la economía política de estas sociedades, algunos de los fenómenos más decisivos no son los que están asociados con la violencia abierta, sino algunos espacios en los cuales se expanden lo que podríamos llamar los microestados marrones, siguiendo una denominación de Guillermo O'Donnell, en el cual se da una confluencia entre la corrupción pública y la corrupción privada, incluso a nivel de grandes empresas, en la minería sobre todo, en México también pasa, me parece, pero en América del Sur es terrorífico esto, sobre todo la minería del oro, en Colombia, en Brasil, terrible, en Perú. En Perú hay un valle precioso, que es el Braem. El Braem es el valle de los ríos Apurímac, N y Mantaro, que está allá entre los Andes y la Amazonia, que es una zona desde el punto de vista escénico, una preciosa, pero es el infierno en la tierra, el Braem. El infierno en la tierra, porque hay quienes coluden, quienes comparten la corrupción. Esta lógica empresarial que llega, por supuesto, a la explotación más terrible de los seres humanos, y el ejército peruano, ¿no? Este Estado, sector privado que coincide en esta destrucción de Estado, con una participación de actores estatales a través de la corrupción. Bueno, esto es muy, muy importante, el éxito, asociado a la expansión de estos microestados de la criminalidad que implican destrucción de Estado. Porque cuando yo estoy diciendo microestado, ¿qué significa? La destrucción de la soberanía estatal. De la soberanía estatal como expresión de un espíritu colectivo, ¿no? Ustedes recordarán la vieja conceptualización de Max Weber, ¿no? El Estado de alguna manera está asociado al monopolio de la violencia legítima. Bueno, eso por supuesto se deshace, pero además de eso, lo que hay en esta destrucción de Estado es que en muchos de estos países, y México es un buen ejemplo de eso también, el proyecto nacional fue un proyecto nacional estatal, de alguna manera, sobre todo en México con el PRI, ¿no? Bueno, esa destrucción de Estado, ahí Martuchelli precisamente lo ha trabajado mucho, la destrucción de este lazo social, implica la destrucción de sociedad, destrucción de Estado, destrucción de sociedad. Tercer escenario, el escenario mexicano. Y perdónenme el atrevimiento, de cómo que muy diferente. ¿Y por qué trazo tres escenarios? Porque creo que el escenario mexicano es muy diferente del centroamericano caribeño y súper diferente del sudamericano. Es un escenario completamente diferente. Por supuesto, se basa en algo que ya mencionaba, es la integración desequilibrada, asimétrica con el espacio norteamericano. ¿Por qué asimétrica? Porque se mueven libremente las mercancías, pero no las personas. No nada que ver con la Unión Europea, donde en la Unión Europea se mueven las mercancías y se mueven los eslovenos, los rumanos, los españoles, con los ricos de Noruega, Holanda, Francia, Alemania. Alemania está con problemas y demás, es el motor de esa. Bueno, en México es, como sabemos, la integración desequilibrada al modelo de Estados Unidos, del modelo norteamericano, y en ese sentido, por supuesto, no es solo Estados Unidos, sino la presencia de empresas japonesas, es decir, la integración a la economía mundial. México está integrado a la economía mundial. Las otras Latinoaméricas no están integradas a la economía mundial, a pesar de que sí exportan mucho a China, exportan mucho a Europa y demás, e importan mucho de China y demás, pero no están integradas en la economía mundial, como está México.
Y ahí se presentan, yo diría, tres problemas en México, dentro de ese modelo de integración desequilibrada que quisiera. Primero, hasta hace unos pocos años, ya desde la década del 80, pero sobre todo década del 90, los gobiernos panistas, Peña Nieto también, no se pudo hacer nada con el crecimiento de la desigualdad, ¿no? Desigualdad de alguna manera creciente o no resuelta, que pareciera que efectivamente ese proceso tiene una curva un poco más positiva con el gobierno de López Obrador, desde el punto de vista del aumento del salario mínimo, en fin, procesos que se han dado en este régimen, en este gobierno, que hay que ver en qué medida se consolidan o no también. Yo siempre, bueno, llegar al problema de la sucesión, que creo que es un problema mexicano desde Porfirio Díaz, ¿no? El problema de la sucesión. Pero a este primer tema se agrega, yo lo que creo, una pérdida de capacidad de controlar la economía política del crimen organizado. Yo creo que es un tema mexicano, no es solo mexicano, es latinoamericano. Pero en México, dada la vecindario que tienen al principal cliente ahí al lado, es mucho más grave. Y yo la verdad que estuve estos días pasando estuve en Acapulco, no veraneando, porque evidentemente ustedes saben que no está para veranear en este momento Acapulco, yo que me sentí muy impactado con la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa, y de alguna manera el impacto que tuvo eso en México y fuera de México, ¿no? Ahora me encuentro que ahí en San Miguel Tlatolapa matan a 17 personas, creo ahí los 16 de los 17 eran de Michoacán, que fueron los que perdieron la batalla esa en ese pueblo de la Tierra Caliente de Guerrero. En fin, casi es un hecho que pasa desapercibido, ¿no? Mataron, quemaron a 6 de los 17, ¿no? Es un problema mexicano, no, es un problema de toda Latinoamérica. Argentina y Chile, que se había librado de eso, decían, también está experimentando estos fenómenos, pero en el caso mexicano yo creo que es esta pérdida de capacidad o deterioro o no recuperación de la capacidad de controlar la economía política del crimen organizado. Porque es una economía política, no es solo un fenómeno así de bandas que se pelean a lo mejor por nada de pesos. No, es un fenómeno macro social, evidentemente. Y el tercer desafío que se enfrenta a México, yo creo, es el armado de un sistema político que llene definitivamente y más sistemáticamente el vacío que había dejado el modelo del PRI, que trataban de llenar los tres partidos en el 2000, que por supuesto no fracasó, y que se exacerbó en 3 sexenios de lo que podríamos decir de desorganización creciente. O sea, los 2 sexenios del PAN y el sexenio de Peña Nieto. 18 años. ¿No? 18 años no es chiste en una sociedad. Y pareciera que efectivamente López Obrador y Morena, como todos sabemos, López Obrador es un político mexicano, o sea, viene del PRI, viene del PRD y ahora está en Morena, o sea que ha hecho todo el cursus honorum de la política mexicana. Efectivamente promueve un proceso de redistribución de ingresos, la centralidad de la persona presidencial. Este es un tema muy central. Eso de la mañanera no es un espectáculo así simplemente dedicado al periodismo, es un espectáculo dedicado a la ciudadanía mexicana.
la negociación permanente con Estados Unidos y sus, como decía ayer López Obrador, y sus agencias, que no son solo la DEA, pero está la DEA ahí. Y ahí este modelo, vuelvo a decir, yo creo que se enfrenta con un exponente, un tema de un modelo exitoso es la capacidad de manejar eficazmente sucesiones. Entonces, si pasamos de López Obrador a Claudia Sheinbaum con estabilidad y con consolidación de los rasgos que quiere López Obrador enfatizar, bueno, pareciera que el modelo empieza a consolidarse. Eso hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Yo creo que México se aproxima este año a una instancia muy importante y en el cual, no ustedes, pero todos, ya no ustedes como estudiantes, sino todos los mexicanos, me parece que, incluidos los decisores, no deberían dejar de observar ejemplos de sucesiones recientes en otros países. Y entonces, casualmente, eso a lo mejor es casualidad, hay dos sucesiones, podemos mostrar que en el siglo XXI hay dos ejemplos de sucesiones también, casualmente, de un presidente hombre a una presidenta mujer, que una fue muy bien y una fue muy mal. ¿Cuál fue la que fue muy bien? La experiencia chilena. La experiencia chilena, dentro del Partido Socialista, parte de la Concertación Democrática que sigue a Pinochet, primer presidente socialista es Ricardo Lagos en el 2000 y le transfiere al poder a Michelle Bachelet, que no es solo una transferencia exitosa porque Michelle Bachelet tiene una primera presidencia, sino que es reelecta 4 años después que pierden una elección, pero sin embargo es reelecta 4 años después, lo cual, ¿qué revelaba? Después la segunda presidencia de Bachelet fue bastante mal. Pero ¿qué revelaba eso? Que Michelle Bachelet era una primera persona como Ricardo Lagos. Es decir, Michelle Bachelet le hablaba a los chilenos y a las chilenas desde su persona presidente, no desde la persona de su predecesor, Ricardo Lagos. Entonces es un ejemplo de éxito, de transferencia, de sucesión dentro de un modelo. Ahora Chile está yendo muy mal desde el punto de vista político, pero ahí tiene 25 años Chile, desde 1990, que empieza la sucesión, hasta 2015, 2016, un modelo político que parecía que se consolidaba. Sucesión exitosa. Sucesión fallida, la de Brasil, de Lula a Dilma Rousseff, ¿no? Que, fíjense ustedes, es tan fracasada que la terminan deponiendo en un impeachment vergonzoso. El espectáculo de ese impeachment fue vergonzoso. Bolsonaro y otros diputados insultando a la presidenta, pero de una manera así escandalosa, a una presidenta que efectivamente no tenía la capacidad política de Lula, Dilma Rousseff. Ahí hay que ver, la historia de Brasil es muy interesante porque por qué llega Dilma Rousseff a esa sucesión tiene que ver con la historia también de corrupción del PT, ¿no? Había en el PT el partido de Lula. Pero bueno, es otra historia. Un ejemplo de sucesión fallida. Entonces, yo creo que es interesante tratar de estudiar estos fenómenos. ¿Por qué? Incluso Bachelet no ha desaparecido de la política chilena. Ahora, la única opción que tiene el centro izquierda en Chile para no perder la próxima elección presidencial será Bachelet, creo, la única opción. Probablemente no llegue a ser candidata, hay que ver si ella se anima también, ¿no? A ser candidata, pero es una opción, la única opción que tiene el centro izquierda, incluida la izquierda ahora de Boric, ¿no? Porque Boric yo creo que la va a apoyar a Bachelet, a pesar de que se pelearon, el presidente actual chileno. Es la única opción que tiene Bachelet, lo que tiene Chile, lo cual muestra la vigencia de esta figura presidencial. El segundo problema, ya lo mencioné, el tema del espacio ganado por los microestados. Y finalmente,
y esto tiene que ver con el proceso de desafección ciudadana, el remodelar, reconstruir de una manera diferente el engranaje ciudadanía-gestión pública. Ciudadanía-gestión pública. Cómo la gestión pública procesa las demandas, los valores ciudadanos. Los viejos valores y los nuevos valores, ¿no? Es decir, porque sabemos que han aparecido nuevos valores que no, por ejemplo, la reivindicación del tema del género, es un tema, uno de los pocos fenómenos positivos que se ha dado en el mundo, pero sobre todo en América Latina en los últimos 20 años, ¿no? Pero lo está procesando, los estados latinoamericanos están generando una conexión efectiva entre gestión pública y las demandas, los intereses, los valores ciudadanos. No lo están generando. Ese es un problema mexicano y en el mundo también, pero que en América Latina se expresa todavía más dramáticamente. ¿Por qué? Porque entró en crisis el viejo modelo de Estado. Al entrar en crisis ese viejo modelo de Estado hay que reemplazarlo con un modelo de gestión que sea gestión tecnocrática también. Hay que perderle el miedo a la palabra tecnocrática, porque se necesitan tecnócratas eficaces, claro, pero tecnócratas eficaces que tengan una cierta capacidad de representar a toda la ciudadanía, no simplemente a los intereses concentrados. Bueno, en ese sentido es donde creo que nosotros, gente como nosotros y gente como ustedes, tenemos un pequeño espacio que es la universidad pública, ¿no? La universidad pública es un espacio en el cual podemos trabajar para pensar, para dar inputs, no es que vayamos a tener influencia, me parece mucha, pero sí inputs para cómo reentretejer ese lazo entre gestión pública conectada a las ciudadanías, sus nuevas demandas, sus nuevas realidades, y que el hecho de que se esté fracasando en eso explica en gran medida esta generalizada desafección hacia la política que tenemos en toda América Latina. Los índices Latino Barómetro, el de Vanderbilt y más, tan espantoso en toda América Latina en cuanto a qué piensan los ciudadanos, la gestión pública, de los políticos y todo eso. Bueno, ese me parece que es hay otros fenómenos que por supuesto tienen que ver con que tenemos que mirar el tipo de capitalismo que tenemos en el mundo ahora y demás, pero bueno, ya me parece que no sé. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, ahora a un espacio de diálogo. Se han tratado muchísimos temas que son importantes, muestra, la complejidad de lo que está pasando. Entonces, lo que vamos a hacer para poder participar más es, vamos a acumular las preguntas que vayan haciendo, los comentarios lo más breve posible, dado el tiempo, como para cerrar, la intervención del doctor Cavarossi. Así que, sí. Respecto al segundo escenario que se plantea de Sudamérica, ¿cómo ve la incorporación de Brasil, una de las, si no es como la más importante potencia económica sudamericana, a los BRICS con esta organización regional? Okay. Sí, Alex. Bueno, muy interesante, muchas gracias. Un honor tenerla aquí, profesor. Creo que, quiero hacer notar algo y quiero que me dé su opinión, pero de mucho tiempo para acá, los análisis sobre el estado de la democracia en América Latina han estado concentrados en el fenómeno del populismo. Y usted no lo ha mencionado como tal, pero sí vemos que inclusive en los tres escenarios que nos planteó, es un elefante que está en la sala, independientemente de la ideología izquierda o derecha. Claro. ¿Qué piensa de ese fenómeno y su utilidad analítica del concepto como tal? Sí, gracias. Bueno, es más como una especie de, una cuestión acerca sobre si puede aconsejarnos algo a nosotros, a las juventudes, porque he notado que actualmente el fenómeno político, incluso sobre los escenarios que planteó acerca de la democracia, se tiene como que este miedo, no se quiere comentar acerca de, debido a que se le puede asociar con ciertos partidos políticos. Y aquí mi pregunta sería,
un poquito con lo que dice el profesor Alex Caldera sobre los populismos, que creo que incluso es una consecuencia de ese miedo en la población, incluso en la juventud, al ya no querer participar en estos tipos de ejercicios políticos. ¿Qué alternativa o qué consejo nos daría usted como analista y un analista profesional en este fenómeno, a nosotros hacia la juventud? Doctora Maricruz. Primero que nada, también agradecer toda la exposición porque nos abre mucho los ojos, y en ese sentido quisiera su opinión sobre qué está pasando en términos de el reacomodo geopolítico que implica las actuales guerras, ¿sí? O sea, es decir, pasar del escenario latinoamericano a qué está pasando, o más bien, cuáles serían las repercusiones de las actuales guerras. O sea, me estoy refiriendo por un lado a Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, ¿sí? Que en realidad lo que está detrás, desde mi opinión, es efectivamente el quiebre o el acomodo actual geopolítico, donde los, dijéramos, actores que mueven detrás, por un lado es China, o sea, Rusia no está sola, o sea, China está detrás, pero China también está financiando a Estados Unidos, por eso el enfrentamiento no es directo entre China y Estados Unidos. Y por el otro lado, efectivamente, el financiamiento de Estados Unidos a Ucrania. Entonces, eso que parece que está lejos, pero que no es cierto, o sea, es un reacomodo geopolítico actual, ¿cómo repercute en América Latina? Gracias. Alejandro. Yo quería preguntarle si este proceso de éxito que plantea, que se expresa muchas veces como migración o éxito hacia adentro, sería el mismo fenómeno que se da dentro de Estados Unidos con los procesos de homeless y de drogadicción y crisis de fentanilo, si es exactamente el mismo proceso. Y también hay una categoría, me parece, que atraviesa muchas respuestas que se están dando a este fenómeno que no mencionó, quería saber por qué no mencionó, que sería el nacionalismo como alternativa a esto. Ok, creo que ya estamos. 5 preguntas. ¿Con una sexta? ¿Cómo? ¿Puede caber una sexta? Sí, claro, adelante. ¿Qué tanto se puede hablar sobre puede usted hablarnos sobre la fragilidad de la democracia en torno a los intereses, independientemente de que sean por bloques, como usted mencionó, porque la apuesta ha sido, como éxito, entre comillas, la reprimarización de la economía en América Latina. Entonces, ¿qué tanto esta apuesta termina también debilitando la calidad de la democracia? Perfecto, gracias, doctora Erika. Ya estamos. Bueno, sí, todas las preguntas me parece que giran bastante en torno a los con la variedad de las preguntas, sin embargo, giran en torno a problemas que compartimos, el hecho que son problemas y que hace falta respuestas tanto políticas como teóricas también, ¿no? Que son dos problemas bastante diferentes, o dos planos diferentes que obviamente todos sabemos son. Trato de responderlas más o menos en orden. Los BRICS es un fenómeno bastante peculiar y que ha atravesado etapas diferentes, ¿no? Primero es que el Brasil no se incorporó a los BRICS, fue socio fundador. Sí, enfatizo eso porque ahora hay un tema de qué otros se incorporaron o no, pero Brasil es un socio fundador. El Brasil de Lula, obviamente, el Brasil de Lula, de las presidencias, de las 3 presidencias del PT, 3 presidencias y media, ¿no? De los 2 de Lula y las 2 y la 1 y media de. Y que, por supuesto, con Bolsonaro, adiós BRICS, y ahora vuelve el proyecto BRICS con el nuevo triunfo de Lula
en Brasil. Es todavía un proyecto. Lleva ya como 15, 20 años. Porque hay qué vinculaciones hay, el plano económico, ¿no? ¿Qué vinculaciones económicas hay efectivamente entre dos países como Brasil y Sudáfrica? En ese sentido son parecidos, que ahí el comercio de exportación y importación, por supuesto, a China es fundamental para los dos. Es muy diferente de la realidad de Rusia, independientemente de que Rusia dependa de China en muchos sentidos también, como está mostrando ahora este momento. Pero me parece que hasta ahora el proceso de los BRICS es un relato. Es un relato porque Rusia no tiene nada que ver con China desde el punto de vista económico. Ahora sí, la importancia económica ha crecido un poco con el tema de la guerra de Ucrania, porque entonces ha cobrado más importancia China para la economía rusa. Pero en términos relativos estamos hablando de la segunda potencia económica mundial como es China y un pequeño actor como es Rusia desde el punto de vista económico, que por supuesto, sin embargo, es, como todos sabemos, una potencia militar nuclear importantísima, y por eso es importante Rusia, por eso Putin hace la guerra también, porque trata de recuperar cierta centralidad como potencia militar de Rusia, como expresión de su potencia militar. Entonces, los BRICS es una plataforma un poco rara, que me parece que los intereses son diferentes. Hay dentro de esas 5 letras una letra, la I, que yo desconozco, no me atrevo a hablar sobre la India. Estamos hablando del país más grande del mundo en términos poblacionales. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Un país que tiene en algún sentido 80 años nada más, pero al mismo tiempo es un país milenario, ¿no? Pues es un país de 80 años nada más. La India es fundada por Churchill en 1945-46, ¿no? Churchill y Attlee, ¿no? Cuando le dan la independencia a la India, aparece la India y ahí esos son países. Además, esos son 1.400 millones de habitantes que viven. Si México es un fenómeno regional o Brasil es un fenómeno regional, la India son países que yo, la verdad, ahí hay un autor que siempre me gusta mucho leerlo, se llama Atul Kohli, K-O-H-L-I, que hace tiempo viene estudiando el fenómeno de cómo funciona políticamente la India, pero es un misterio ese el funcionamiento de esa democracia, que ahora está siendo erosionada por Modi. Este es un dato fundamental. La democracia hindú está siendo erosionada por el actual primer ministro. ¿A través de qué mecanismo? El mecanismo religioso. Es decir, porque en la India no solo están matando musulmanes, sino que están matando católicos porque no son hinduistas. Están quemando, sobre todo mezquitas, por supuesto. Ustedes saben que hace pocas semanas inauguró un templo hindú importante sobre la mezquita esta que habían destruido, que es el tema de la presencia de, no sé, 300, 400 millones de musulmanes en la India, y además el vecino Pakistán, que toda la solución de cómo parte el India-Pakistán en 1946 es una cosa que inventaron los ingleses, y hay que saber cómo dos potencias nucleares además también, ¿no? A Churchill era un genio de la política. Churchill, bueno, en la India y la actual guerra de Medio Oriente, los dibujitos de los mapas ahí los hacía Churchill desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Las líneas esas, ¿no? Cuando inventan un poco la Israel, bueno, todo. Pero, terminando al BRICS, pero tiene que ver esto con la pregunta sobre el reacomodo geopolítico. Después voy al tema del populismo. Yo más que yo veo o sea, en vez de reacomodo, yo veo un proceso actual de desacomodo
desorganización. Estamos viendo, ¿qué quiere decir desorganización? Que estaba el modelo de la Guerra Fría, viene el intento después de Estados Unidos, en la década del 90 del siglo pasado, de ser, bueno, vamos, lo fomentamos a Gorbachev, Yeltsin incluso, tenemos una Rusia democrática ahí que se va integrando a Europa, bla, bla, bla. Eso fracasa, ¿no? Putin, hay que ver qué importancia tienen las acciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero torpedea esa incorporación de Rusia a un espacio europeo. Entonces, lo que vemos ahora es un proceso de desorganización. Y todavía no hay un modelo que reemplace a ese. Y ese modelo, ¿cuánto va a tardar en emerger? No sabemos. ¿Y cuántas guerras va a haber? Entonces ahí sí de nuevo vale la pena mirar la historia del siglo XIX y la historia del siglo XX también, qué pasó con el modelo que construye Gran Bretaña en el siglo XIX, cómo eso se va armando, lleva muchas décadas ese armar ese modelo que se viene abajo, ¿cuándo? Con la Primera Guerra Mundial. Cuando se viene abajo un modelo global, llevan 30 años y otra guerra mundial. Armar otro modelo, que es el modelo de la Guerra Fría, que es un modelo global organizado, porque estaba muy organizado eso, con la Guerra Fría, con los organismos internacionales y demás, y con la centralidad norteamericana. Ahora llevamos varias décadas en las cuales fracasan los proyectos hegemónicos, lo cual no quiere decir, de Estados Unidos, no quiere decir que fracase, que se disuelva su predominio, pero fracasa sus proyectos hegemónicos, tanto el de Clinton, Obama, como el de Bush-Cheney, como decía hace un rato. Trump es una incógnita, independientemente de su pintoresquismo y de su racismo, y de bueno, de todas las cosas desagradables de Trump, es una incógnita. ¿Qué quiere Trump? Sobre todo esa pregunta es importante porque puede ganar, ¿no? Los compadezco si gana Trump. Bueno, nos va a joder a todos, perdónenme la mala palabra, ¿no? Pero a México sobre todo. Pero lo que hay, me parece, es mucha desorganización. Europa es muy importante, pero ¿qué pasa en Europa? Que es tan importante como socio económico, socio político de un modelo. Necesariamente tiene que ser un socio central, ¿no? El fenómeno que vale la pena prestarle atención, que en general en América Latina le prestamos atención, de estas economías emergentes del sudoriente asiático, independientemente de China, que es un espacio muy importante ahí, con una potencia un poco decadente, Japón, pero que todavía es muy importante, pero todos estos nuevos fenómenos que tenemos ahí de países extraordinariamente pujantes desde el punto de vista económico, el modelo tradicional del funcionamiento de la política, sea con modelos democráticos o modelos autocráticos, lo que importa ahí son las jerarquías sociales. Son sociedades jerárquicas, ¿no? Todo ese espacio. Entonces, ahí el epitelio político es medio como casi hay que mirarlo con... Yo le decía a Juan, hablando de antropólogos, que hay una lectura que a mí siempre me gusta mucho, que es Clifford Geertz. ¿No? Clifford Geertz, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, tiene un libro extraordinario que se llama Negara. Negara. Negara no es una palabra castellana, sino que es una palabra balinesa. ¿Y qué significa Negara? Estado. Y Geertz describe maravillosamente cómo funcionaba el Estado en Bali cuando llegan los holandeses, ¿no? Y cómo lo que era el Estado balinés pelea contra los colonizadores holandeses, son destruidos. Pero ¿qué era ese Estado? El tema de las figuras jerárquicas. Las figuras jerárquicas y el
el sentimiento de pertenencia que generan esas figuras jerárquicas en la población. Que llamar a esa población ciudadanía en el sentido occidental es errado, no son ciudadanías, tal como las interpretamos nosotros en la ciencia política o en la sociología occidental. Bueno, ese mundo, y eso incluye también a China de alguna manera, ¿no? Incluye también a China. ¿Cómo funciona cómo va a funcionar o deja de funcionar en este modelo desorganizado? Estamos desorganizados. Y me parece que las guerras, más allá de movidas que hay, por supuesto, hay intereses, hay jugadas de los actores, hay, en el caso de la guerra de Israel y Palestina, hay un fenómeno ahí religioso fundamental, porque lo que tenemos en ambos, en Hamás y en los partidos religiosos que apoyan a Netanyahu, tenemos la importancia de la religión como aglutinador y que la gente está dispuesta a matar y morir por la religión, ¿no? Dispuesta a matar y a morir, porque los palestinos están dispuestos a morir, muchos de los palestinos. No, y ahí hay un elemento que también es interesante porque son las expectativas a veces de la clase política, ¿no? Porque existe, y esto se lo ve incluso el presidente y demás, la idea de que el multilateralismo es más positivo que lo que ha sido el contexto de bipolarización y de Guerra Fría o del unipolarismo, que fue 90 al 2000, con el predominio de las democracias liberales y Estados Unidos, digamos. Y en realidad es un fenómeno de mayor incertidumbre, como bien dice Marcelo, que ha estado en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? Entonces, pero creo que hay otro elemento que me interesaría, ya estamos con el tiempo bastante avanzado y seguramente ya hay fatiga también. Pero todavía queda el tema del sí, populismo, no, por eso, pero para avanzarle con esto, que es la poca cohesión que generan lo que uno podría llamar el espíritu democrático, para decirlo, que es la democracia liberal, digamos, ¿no? O sea, uno puede ver, incluso en el presidente de México y también en Lula y en actores que son democráticos en realidad. Sin embargo, el centro de gravitación izquierda-derecha es mucho más fuerte que lo de democracia-autoritarismo, ¿no? La reciente transacción y violación internacional que acaba de hacer Lula con la compra de diésel de Rusia, dándole un beneficio enorme en lo que es la guerra. Es una violación porque se supone que tienen que haber sanciones, el no apoyo de México a renovar la crítica y las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Entonces tú dices, o sea, a pesar de que es un presidente democrático, liberal, como se define el propio López Obrador. Sin embargo, en términos internacionales hay alineamientos en donde pesa este otro elemento. Entonces hay como una especie, y esto creo que es un reflejo bastante fuerte, de pérdida de fe en lo que es un programa liberal democrático, ¿no? Y esto puede que esté marcando un declive, digamos, ¿no? De lo que es la democracia contemporánea, que está asociada a estos fenómenos que decía Marcelo de la fuerza de Estados Unidos, este elemento anti-Estados Unidos que sigue siendo muy potente y que puede ser de un riesgo extraordinario por los beneficios que tiene China y potencias autoritarias y totalitarias incluso, ¿no? Entonces este fenómeno que tiene que ver con esto de la desafección que dice, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Juan. Tanto uno de los grandes colegas que tenemos, Manuel Antonio Garretón, ya habla de la muerte de la democracia representativa, tal como se la consiguió como proyecto en el siglo XIX y como de alguna manera como realidad en muchos países en el siglo XX. Él habla de la muerte de la democracia representativa. Y por lo tanto ya no hay. Sí, y que eso arrastra, por supuesto, la idea de partido.
¿no? Para el partido, cuando hablamos de sistema multipartidario, no los sistemas de partido único, pero cuando hablamos de partido, hablamos de un sistema liberal, ¿no? Participación de las masas, también probablemente republicano, división de poderes, etcétera, etcétera. Ese modelo, según Garretón, murió. Entonces, independientemente, por supuesto, tenemos funcionando muchas instituciones de ese modelo todavía en muchos países. Y ahí lo del populismo yo creo que es interesante volver a reflexionar sobre el tema del populismo en la actualidad. El tema del populismo, como saben, es un término polisémico, además que se utiliza como insulto, este es un populista, entonces dejando de lado esa utilización, yo creo que es interesante recorrer la historia teórica de cómo se ha mirado el populismo en América Latina. Es una institución teórica basada mucho en América Latina, si bien uno puede encontrar fenómenos populistas en otros lugares del mundo, en Europa sobre todo, no solo en Rusia, que se dice, bueno, los Narodnik, ¿no? Sino también en Austria, de fines del siglo XIX, hay un libro extraordinario de Karl Schorske que analiza el funcionamiento de Viena, fines del siglo XIX, y dice acá son fundamentales tres liderazgos populistas, ¿no? Y ese libro de Schorske, que es Fin de siglo Viena, es un libro extraordinario donde analiza tres líderes populistas y la manera como uno de ellos es el fundador del sionismo, además, Hertz, ¿no? Cómo analiza estos liderazgos. Los otros son medio precursores del nazismo, después los otros dos, ¿no? Pero el tema del populismo es sí, hay que leerse la historia analítica del populismo, Beaufort, Vitela de alguna manera, Germani. Más recientemente, este sociólogo uruguayo Paniza ha escrito cosas muy interesantes sobre el populismo. Sí, hay que rescatar. Lo de la clova a mí no me gusta, confieso. Hay que rescatar a un gran politólogo sudamericano, brasileño, que los hispanoparlantes no leemos, porque leemos poco de lo que se produce en Brasil, que es muy bueno en sociología, antropología, ciencia política, muy bueno. Las ciencias sociales brasileñas son muy importantes. Y hay un politólogo carioca, Vanderlei Guilherme dos Santos, extraordinario, y su análisis del fenómeno de ciudadanía regulada, además escribió un libro cada 2 años, pero un libro de cada libro es un tesoro. Él analiza el fenómeno de ciudadanía regulada en relación al fenómeno populista, y bueno, y yo creo que el tema del análisis del populismo hay que rescatarlo en función precisamente de estos nuevos liderazgos que tienen rasgos populistas. Y que son neopopulistas. Tanto a la izquierda como a la... ahí hubo un alemán que ahora enseña en Austin, en Texas, ahora no me acuerdo el nombre, Kurt Weiland, que él inventó el término del neopopulismo. Graciano. Sí, Graciano, para hablar de los populismos de los populismos de derecha de la década del 90. Bueno, ahora hay que reinterpretarlo. O sea, sí, es un tema que... Pero yo digo, como soy me interesa mucho la historia de nuestras disciplinas también, no como fenómeno de museo, sino que nos sirve para inspirarnos muchas veces. Creo que son autores inspiradores. Paniza, como decía, los Beaufort, Germani, Vitela, Weiland también, Vanderlei Guilherme dos Santos. Es un tema que ahora hace como 20 años Alan Knight escribió un fenómeno, creo que apareció también en una revista mexicana, pero también apareció parece que en la revista de Cambridge, un artículo sobre el populismo en México. O sea, es una pregunta que debemos hacernos precisamente porque ahora aparecen rasgos de ese populismo en la llamada izquierda y en la llamada derecha. Tanto en la llamada izquierda como en la llamada derecha, ahí concuerdo mucho con lo que decía Juan, que ahora todo lo izquierda y derecha lo tenemos que tomar con pinzas, por supuesto. ¿Qué es izquierda y qué es derecha a esta altura? Estamos en un mundo capitalista, ¿no? Estamos en un mundo capitalista en el cual no se ve, además la principal
potencia competidora con Estados Unidos es otra potencia capitalista, que es China, ¿no? Que decir que hay socialismo en alguna parte, que es Corea del Norte, que es engendro, ¿qué es? ¿Es socialismo eso? No es socialismo, es cualquier cosa. Eso es peligroso, todo lo que queramos decir sobre Corea del Norte, pero no hay ya la utopía como modelo se ha desvanecido, en la cual... Claro, pero es que ahí está ese elemento antiamericano como Sí. muy cohesionador. Porque tú dices, ¿qué tiene que ver Lula con Putin? Lula es un demócrata, Putin es un autoritario, es un... ¿Qué tiene? Ahora, ¿qué los une? ¿No? Este es el punto curioso. Y los une este elemento crítico hacia Estados Unidos, una cosa anacrónica, que es lo que decía Marcelo antes, estos anacronismos. Milei es anacrónico, ahora hay formas como, que también es anacrónico. Sí, neoliberalismo, neodesarrollismo. Exacto, y ahí en ese sentido es interesante, así que mencionás esto de Lula en relación a Estados Unidos, el hecho de que López Obrador, por lo que yo puedo, tiene que manejar ese tema de Estados Unidos mucho más centralmente que Lula, por ejemplo, obviamente. Y me parece que es interesante ver cómo la política exterior mexicana, que ha sido una política exterior siempre bastante autónoma dentro de lo que es la realidad mexicana, ¿no? Además, con un vecino en el cual yo viví en diferentes lugares de Estados Unidos muchos años, nunca viví en el sur. Lo más cercano al sur que estuve fue un año en Carolina del Norte, que es medio el extremo norte del sur, ¿no? Pero el gran fenómeno reciente de Estados Unidos es que ese tipo de racismo del sur, de Texas, ahora Texas es terrible, ¿no? Texas es la realidad política actual de Texas, ¿no? Es terrible. No solo en los pequeños, sino en Austin, que se supone que es una ciudad moderna, demócrata, no republicana, el hecho que uno llega y se le aparecen dos tipos con los revólveres como cowboys en un bar, revela una cosa muy extraña, ¿no? Funcionamiento de esa mentalidad. Pero esa mentalidad tejana ahora está en todos los Estados Unidos, que se siente amenazado por los inmigrantes, por las exportaciones más baratas de México, ¿no? Y que expresa Trump, sin duda, ¿no? Y ahí sí hay un fenómeno también de desindustrialización. Mi primera incursión en Estados Unidos tuvo que hice una práctica rentada, no quiero decir en qué año porque van a darse cuenta que vengo del medioevo. Hice una práctica rentada en una fundición, me acuerdo, de una fundidora Wisconsin, en el norte. Bien, en una pequeña ciudad de la cual... Y ahora esa ciudad, que era una ciudad obrera, vota por un señor que por supuesto apoya a Trump, ahí el diputado, el representante de esa región que está al norte de Milwaukee, en Wisconsin, apoya a Trump. ¿Por qué? Pues bueno, la fundidora todas las otras fábricas se fueron al diablo. ¿Y qué trabajos hay ahí? ¿No? ¿Qué trabajos hay? Bueno, la realidad de Estados Unidos es muy compleja y a ustedes los afecta más directamente porque los afecta cotidianamente. Es muy diferente vivir al lado de esta sociedad que los integra y los desprecia, para decirlo, esa contradicción, ¿no? Los integra y los desprecia. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo funciona eso? No solo en la frontera, sino más allá de los estados de frontera de un lado y del otro. Bueno, pero... Muy bien, bueno, muchas gracias, un aplauso. Marcelo, claro, te damos las gracias por estar aquí. La charla que nos has compartido ha sido muy interesante. Así es que, a nombre de la Universidad de Guanajuato, pues programamos esta constancia y esperemos que esta
que no sea la última Me vez. impresiona no solo el afecto que esto demuestra, sino la eficiencia. Dios mío. Muy bien. Muchas gracias.